Buenos días a todos. Para mí es un orgullo estar aquí. El mío es un tema sencillito, bonito, coloquial y cotidiano, ¿sí? Pero a veces cuando es muy cotidiano y nos la pasamos haciendo lo mismo, como que perdemos de vista que hay que hacerlo, ¿listo? Entonces quiero que lo veamos desde todo punto de vista en la nefropatía por reflujo, un enfoque principalmente para el pediatra. ¿Por qué es importante para que nosotros hablemos de nefropatía por reflujo? Porque todos nos hemos vuelto expertos en enfocar el estudio de las infecciones urinarias con nuestros coequiperos que son los urólogos cuando tenemos reflujo vesicureteral es frecuente que ya hagamos un abordaje mucho más temprano. Obviamente que en las ciudades intermedias todavía nos falta mucho más, pero ya lo hacemos más frecuentemente. Pero ya esos pacientes se operan, se les resuelve el reflujo y nadie más los vuelve a mirar. Entonces es lo que queremos hacer, ver qué pasa con esos pacientes que tienen lesión renal por el reflujo. ¿Cuál es la definición? Entonces son los cambios morfológicos e imagenológicos tanto por ecografía, gamografía y en algunos casos todavía se utiliza la orografía intravenosa que relacionado con el reflujo vesicuretral se producen cicatrices renales o riñones pequeños. Y esto está asociado frecuentemente a alteraciones en la función renal, fallo de Medro, hipertensión, proteinuria y progresivamente una glomerulosclerosis global secundaria y enfermedad renal crónica. La epidemiología. En general en pediatría corresponde al 1,3% de las alteraciones pediátricas en niños, es más frecuente en mujeres, pero es más severa en hombres. En las diferentes series hay como varios aspectos a tener en cuanto a enfermedad renal crónica, pero en general se sospecha que los pacientes con nefropatía por reflujo, el 12 al 21% van a enfermedad renal crónica y de estos el 7 al 21% van a enfermedad renal crónica terminal. Creo que los que vemos pacientes en diálisis es muy frecuente que tengamos pacientes de este tipo. En los adultos, cuando hacen estudios retrospectivos en pacientes que no tienen diagnóstico en enfermedad renal crónica terminal, cerca del 12% se considera que pueden ser nefropatía por reflujo no diagnosticada. Se relaciona con hipertensión arterial en el 10 al 30%. Ya vamos a hablar de la clasificación. La congénita es más frecuente en hombres y la adquirida es más frecuente en mujeres. Y es muy importante la carga de la enfermedad porque estos pacientes frecuentemente no tienen un seguimiento por pediatría ni por nefrología pediátrica adecuada y tienen las consecuencias a futuro. Las cicatrices renales, pues es bastante lógico, son más frecuentes a medida que pasa la edad del diagnóstico. En recién nacidos a término un 10%, menores de 8 años un 26% y van hacia la adultez en donde se encuentran cicatrices hasta en un 94%. El grado de las cicatrices renales se relaciona obviamente con el grado de reflujo, generalmente reflujo 4 y 5 deja algún grado de cicatriz, con el número de infecciones urinarias que ha presentado y el tiempo que se demora entre el diagnóstico y el tratamiento. Y por eso insisto en que los pediatras son los que hacen el diagnóstico de este tipo de pacientes y son los que tienen que hacer el seguimiento a pesar de que nefrología y urología estén haciendo, digamos, como su parte del trabajo. Los factores de riesgo son una predisposición genética y familiar porque hay muchos pacientes que tienen reflujo de alto grado de infección urinaria recurrente y no se cicatrizan y hay otros que les da una infección urinaria y un reflujo grado 2 y con eso tienen un riñón cicatricial pequeño. El número de infecciones de vías urinarias es directamente proporcional, es más severo en el género masculino en reflujo de alto grado. Y es muy importante y cada vez vemos más importancia y más relevancia en los pacientes con disfunción de piso pélvico, con síndrome intestino-vejiga, estreñimiento y disfunción vesical relacionados. Nuevamente, hay mayor severidad entre el tiempo de inicio de la infección y el diagnóstico de reflujo y el manejo del reflujo. Y la disfunción vesical sea primaria o secundaria. La clasificación, hay varias clasificaciones, las más frecuentes son si es según el momento de presentación, si es congénita, si las cicatrices y las alteraciones morfológicas se presentan al nacimiento y adquirida cuando se presenta en la etapa postnatal, generalmente se reflejan en estudios de infecciones de vías urinarias y es más frecuente en mujeres. La clasificación según la severidad por ecografía está en grados de 1 a 4. La grado 1 es leve, cicatrices en no más de 2 localizaciones. La grado 2 puede dar más de 2 localizaciones, pero tienen parénquima sano entre las cicatrices. La grado 3 es depresión retrógrada, que ya tiene una alteración grande en el parénquima, un adelgazamiento de parénquima y una alteración en la arquitectura del riñón. Y la grado 4 ya lleva una enfermedad renal crónica, posiblemente terminal, con pérdida completa de la anatomía y una distorsión completa de la arquitectura. Estas son las que les decía, menos de 2 cicatrices, o sea, 2 o menos, alteración ya leve en el parénquima, pero hay parénquima sano. La 3 ya hay un adelgazamiento del parénquima y la 4 es un riñón terminal.
Por gammagrafía es similar, en grado 1, máximo 2 focos de cicatriz, grado 2, 2 áreas de cicatriz pero parénquima normal, 3 ya hay alteración de la arquitectura y 4 es un riñón terminal con un aporte de 10% menos, que se considera que definitivamente pues ya es un riñón severamente comprometido. La etiopatogenia, este artículo se lo recomiendo, se fue la doctora Spitaleta, pero es un artículo, digamos, más útil para evaluar esta parte, es un poquito viejito del 2005, pero sigue siendo vigente en la que hablamos de los factores etiopatogénicos. Uno es el reflujo inútero, generalmente se da en ausencia de infección y hay una alteración en la unión entre el yayema ureteral y el blastema metanéfrico que nos lleva de entrada a un paciente con un síndrome de hipodisplasia renal, o sea, ya el riñón nace mal. La segunda, es el reflujo estéril, que es incluso sin infección urinaria, descrito desde 1960 por Hodgson. Hay un reflujo intrarrenal que nos produce un aumento de la presión intrarrenal con una extravasación de la orina y con lesión tubular directa y con la formación de autoantígenos de proteína Tams-Horfal, produciendo un fenómeno inflamatorio y una respuesta inmunológica desproporcionada que nos lleva a muerte celular. Y el otro es el reflujo intrarrenal, que tiene todos estos factores que a su vez se van potenciando los unos a los otros. Uno es el reflujo intrarrenal que produce lesión y muerte celular, los mediadores proinflamatorios que producen lesión celular e isquemia. La isquemia produce muerte celular, pero produce una activación anormal y perpetua del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos produce vasoconstricción de la arteriola aferente, hiperfiltración y depósito de colágeno. Y todos nos llevan a una lesión y muerte celular. Este es importante y cada vez creo que toma más fuerza y es la presión vesical y la disfunción del piso pélvico. Nuevamente, la disfunción vesical, hay varios artículos, mucho más en adolescentes y en mujeres adultas jóvenes, en donde nos muestra que realmente nos produce un mayor daño y es, a pesar de que a veces se resuelva anatómicamente el reflujo, si tenemos una alteración en las presiones, pues vamos a tener mayor daño renal. Entonces, todos estos factores que les mencionaba nos llevan a una disminución en la masa renal real, que nos altera unos cambios hemodinámicos compensatorios iniciales y la hiperfiltración inicial es eficiente en muchos casos para mejorar la función renal, pero finalmente nos lleva a una glomerulosclerosis severa, dependiendo obviamente del compromiso y la masa nefronal que quede residual. Este es un resumen para mostrarles lo mismo, que son varios factores que no solo es el reflujo per se, sino son los factores dependiendo de si es congénito o adquirido y finalmente todo nos lleva a una alteración completa de la morfología renal y del número de nefronas residuales que puede llevarnos a enfermedad renal crónica. Entonces, ahora bien, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues primero, suena lógico, pero hay que pensarlo, porque muchas veces ya se le resuelve el reflujo y nunca nadie más lo vuelve a citar. Entonces, hay que pensarlo. No hay unas manifestaciones clínicas específicas, son las manifestaciones del reflujo. Entonces, hay que tenerlo presente en pacientes que tienen hidronefrosis antenatal, pacientes que tienen clínica de infección urinaria o que han tenido infecciones urinarias previas. También los pacientes que tengan alteraciones de síntomas de hipertensión o de enfermedad renal crónica, que generalmente son muy difusos. Entonces, generalmente por clínica no hay nada que nos haga pensar en que tiene una nefropatía por reflujo. Hay que pensarlo con base en la situación del paciente. Hay que hacer una historia clínica completa, evaluando también antecedentes perinatales. Es muy frecuente que nadie los pregunte. Hay que evaluar la parte de piso pélvico, hacer un examen completo buscando estigmas no solo de hipertensión arterial y de enfermedad renal crónica, sino signos de dirrafismo vertebral y de otras patologías asociadas con reflujo, por ejemplo, el síndrome de Brunbelli. El diagnóstico por imágenes es realmente el diagnóstico de la malformación que esté asociada. Entonces, la ecografía obstétrica lo que buscamos es si hay hidronefrosis o malformaciones. Recuerden que el reflujo se asocia muchísimo con otros tipos de CACUT, entonces buscar otros tipos de CACUT. En la ecografía postnatal buscar la anatomía renal y del tracto urinario y ver si hay cicatrices renales de entrada. Recuerden que el gold estándar para el diagnóstico de cicatrices renales es la gammagrafía, pero dependiendo del ecógrafo, el ecografista y la severidad del cuadro, pueden describirnos las cicatrices renales en ecografía. En la cistografía buscamos siempre el diagnóstico y la clasificación del reflujo. Recuerden siempre que a veces se ponen modas, entonces hubo un tiempo en que todo el mundo quería hacer la cistogamografía de entrada y esa no nos permite ver solo si hay reflujo, pero no nos permite ver anatomía. Entonces hacer siempre una cistorradiológica de entrada dentro del estudio de las infecciones urinarias y la hidronefrosis porque nos permite ver anatomía de uretra y unión uretero-vesical. Y la gammagrafía es el gold estándar para diagnóstico de pielonefritis aguda y cicatrices renales y el aporte funcional diferencial cortical.
Recuerden que es diferencial de corteza, porque a veces dicen es que el riñón tiene mala función porque funciona el 30%. Entonces, aporte funcional diferencial. Si quieren ver función renal, pues ya tenemos que hacer un renograma. El diagnóstico por laboratorio realmente es el diagnóstico de la función renal y del grado de enfermedad renal crónica. Entonces, debe tener un hemograma, un uroanálisis, las pruebas de los azoados, electrolitos séricos y proteinuria, y obviamente ir aumentándolo o ampliándolo dependiendo de lo que encontremos en nuestro paciente. Y si tiene enfermedad renal crónica, pues hacer el estudio pertinente. En la histopatología, pues es frecuente que lo hagamos sobre todo en pacientes con compromiso muy severo cuando se hace la nefrectomía, pero lo que encontramos son lo mismo, riñones pequeños con alteraciones y distorsión de la anatomía calicial, hipertrofia glomerular de los nefronas, pues de los glomérulos que son residuales, una gran fibrosis periglomerular con un infiltrado linfohistiocytario crónico, hay una atrofia de los túbulos extensa y finalmente lo que encontramos es lo que les mostraba, una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria. Entonces, ahora bien, ¿qué hacer con estos pacientes? Pues tenemos que vigilarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que cuidar el riñón que queda. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Minimizar el daño renal, o sea, lo que ya está, cuidemos lo que nos quedó. Limitar la progresión a la enfermedad renal, prevenir la recurrencia de infección de vías urinarias, o sea, modificar todos los otros factores e intervenir todos los otros factores que encontramos para la recurrencia de infecciones, tratar de evitar las complicaciones que vamos a ver más adelante, pero también evitar al paciente riesgos y procedimientos innecesarios, porque uno todavía recibe pacientes que le hacen cistografía radiológica cada año hasta que se le quita el reflujo o lo operan, entonces pues tampoco es esa la idea. Y controlar los costos secundarios a la atención y seguimiento del paciente. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer, pero no, digamos, no perder de vista al paciente y tratar de intervenirlo de manera precoz. En cuanto a la nutrición, dependemos del paciente per se, porque hay pacientes que tienen falla renal crónica, otros no, y dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica hay que restringir o no. El aporte debe ser un aporte normocalórico en general, con un aporte proteico de proteínas de buen valor biológico. Generalmente hacemos una restricción de sodio y de xantinas y un aporte hídrico normal si no tiene enfermedad renal crónica o está en terapia de reemplazo renal. Aquí esta diapositiva todavía me genera un poco de ruido porque yo soy un poquito cuadriculada, entonces me gusta traerles las razones y para la proteinuria la tenemos perfecta, para hiperfiltración incluso lo busqué y lo hemos hablado con varios colegas, qué tanto le ponemos cuidado a la hiperfiltración, qué tanto renoprotegemos farmacológico, qué tanto no, y hay todas las opiniones, hablándolo digamos de manera subjetiva. Algunos dicen no le pongo cuidado, otros sí persiste, pero cuánto persiste, y si uno busca realmente una definición de hiperfiltración glomerular para hacer renoprotección farmacológica, no la encuentro, ¿sí? En adultos hay algunos artículos cada vez más nuevos porque los de adultos antes no nos creían que había hiperfiltración y que nos producía fibrosis y decía que eso era carreta de los pediatras. Y ya ellos dicen que más de 2 desviaciones estándar de la tasa de filtración para el paciente se considera que es hiperfiltración patológica y que debe intervenirse inicialmente con dieta y luego con inhibidor de ECA o de ARA2. En niños no encontré esa referencia y aparte no encuentro las desviaciones estándar por edad. Igual tenemos las dificultades pues para la tasa de filtración por creatinina que todos conocemos. Pero entonces esto creo que es un nicho de estudio para ver qué tanta hiperfiltración, ver las desviaciones estándar para cada paciente. En general se maneja con dieta controlada y sodio y xantinas y se puede utilizar inhibidores de la ECA, inhibidores de ARA2 y también se está utilizando en adultos el tolvaptan y los anti-SGLT2 como la dapagliflozina. En adolescentes ya se están algunos estudios, pero principalmente en nefropatía diabética. Creo que tenemos que esperar un poco más para tener más seguridad. El tratamiento obviamente de los otros factores como de hipertensión, las medidas no farmacológicas y el tratamiento farmacológico dependiendo de lo que encontremos y los niveles, el control de las infecciones urinarias recurrentes, el control de los factores de riesgo y aquí les pongo un asterisco a la profilaxis antibiótica por dos cosas. Sigue siendo uno de los temas más controversiales dentro de infección urinaria, algunos dicen que sí, otros dicen que no, algunos artículos dicen solo para niveles de reflujo 4 y 5, otros no, y por eso traigo este artículo dentro de todo lo que hemos hablado de Machine Learning, en los que hacen cosas que el comité de ética no nos dejaría hacer. ¿Sí? Entonces cogen los pacientes y los estadifican dependiendo de los factores de riesgo para hacer profilaxis antibiótico o no. Ellos dicen que es un estudio muy limitado y tiene algunas características que hay que corregir, pero lo que ellos dicen, lo que encuentran es hacer profilaxis antibiótica solo en infección urinaria recurrente o en pacientes que tengan reflujo de alto grado que lo consideran 4 a 5. El resto consideran que la profilaxis no tiene ninguna intervención positiva en el pronóstico.
El control de la enfermedad renal crónica según el estadio y las alteraciones que se encuentren, y las alteraciones vesicales dependiendo si son primaria o secundaria, las técnicas de higiene miccional y vesical, el reentrenamiento vesical, las terapias de piso pélvico y en algunos casos el tratamiento farmacológico pertinente. El seguimiento se hace pues generalmente dependiendo de la severidad del cuadro, uroanálisis y urocultivo, pero aquí les insisto y lo puse para decirles, no le pidan urocultivo a todo el mundo si no tiene síntomas, porque le sale positivo y le siguen poniendo antibiótico al pobre paciente sin analizar ni siquiera cuánto tiempo pasa entre que toma la muestra y se lo entregan. No sé si aquí pase, pero es frecuente en Bogotá o en las zonas aledañas que lo toman y se lo llevan a las 11 de la mañana todas las muestras de orina para Bogotá y se demoran 5 horas en procesar y todos salen positivos y le siguen dando antibiótico. Entonces, no tomar urocultivo si no tiene síntomas. Las pruebas de función renal, la mayoría de estudios nos hablaban de hacer control cada 6 a 12 meses si hay estabilidad, y aquí les pongo el asterisco porque pues nosotros vamos hasta los 18 años, pero en ninguna parte decían si lo seguía por un mes, por 2 meses, dependiendo de la severidad del reflujo. Creo que queda como a discreción de uno como médico tratando dependiendo de la severidad. Y lamentablemente cuando los mandamos a adultos les dicen, no, ya no vuelva más. Si no tiene una falla renal prediálisis, no les paran bolas. Entonces aquí volvemos a hablar de nuestro proceso de transición. Lo mismo pasa con el estudio de la proteinuria. Al diagnóstico, dependiendo de la estabilidad, nuevamente insistir en que el paciente siga las indicaciones y siga los controles a pesar de que pase a adultos. El pronóstico, entonces les decía, hay poca repercusión del manejo del reflujo, sobre todo en los estadios 1, 2 y 3, 4 y 5 sí parece mostrar una mejoría. Hay menor progresión en enfermedad renal crónica con los pacientes con profilaxis antibiótica en los ítems que les mencionaba, en el control de la recurrencia de las infecciones urinarias y el control de las complicaciones potenciales. Pero generalmente hay muchos pacientes todavía que nos progresan en enfermedad renal crónica y que creo que en la medida en que avancemos en los controles prenatales y en el análisis de los pacientes con factores de riesgo, pues esto pueda mejorar a largo plazo. Las complicaciones son la recurrencia de las infecciones con más cicatrices renales, hipertensión, proteinuria y hiperfiltración, que nos llevan, como les decía, a otras complicaciones como fallo de Medru. Y este es varios artículos que busqué específicamente porque siempre ha habido un ruido y había estudios que nos mostraban que los pacientes con cicatrices renales, las pacientes que se embarazaban, pueden tener más riesgo de parto prematuro y de preeclampsia. Pero unos decían que sí, otros decían que no, y realmente hay mucha literatura, aquí traje algunos de los artículos que nos muestran que definitivamente estas pacientes sí tienen más riesgo, obviamente con los grados de severidad 2 a 3. Pero hay que explicarles a las mamás, o sea, a las pacientes, hay que tratar de que no se embaracen adolescentes, hay que tratar de que hagan controles antenatales, controles preconcepcionales en estas pacientes. Se pueden considerar pacientes de alto riesgo obstétrico para que no sea, ups, me embaracé, sino vaya primero donde su nefrólogo, vaya primero donde su ginecólogo, revise cómo está su función renal, revise cómo tienen que hacer el seguimiento de ese embarazo. Y finalmente, pues las complicaciones de la enfermedad renal crónica hasta enfermedad renal crónica terminal. La prevención, pues realmente no es una prevención primaria porque sería imposible, pero es una prevención secundaria y terciaria. Entonces, hacer una atención prenatal adecuada, que le hagan ecografías a las pacientes, que sean ecografías de buen valor técnico y que con esas ecografías se haga un seguimiento posterior, porque muchas veces todavía pasa que a las pacientes les dicen, ¿tiene dilatado un riñón? Tranquila, que eso se le quita con el tiempo. A todos se les quita y nunca vuelven hasta que tienen las 5 infecciones urinarias y los riñones cicatrizados. Hacer un estudio adecuado de infección urinaria, aquí entramos los pediatras obviamente, identificar a los pacientes en riesgo y hacer una educación para que los pacientes, a pesar de que las EPS los cambien, los suban, los bajen y los tiren, por favor vuelvan a los controles. Y intentar desde el punto de vista de ley un acceso adecuado a los servicios de salud para hacer todo este seguimiento. Este es un esquema que siempre se los pongo como para que lleven un resumen en los pacientes que tengan infecciones urinarias o tengan malformaciones de su vía urinaria, hacer un estudio detallado para determinar si tiene o no tiene reflujo, y si no tiene reflujo y tiene unas cicatrices que sean antenatales, o si tiene reflujo y tiene cicatrices, no dejar el paciente a la deriva, sino estudiarlo y ponerlo en un plan de seguimiento. La palomita para que se despierten siempre la pongo por si los echo dormir. Entonces, siempre sospechar el diagnóstico de nefropatía por reflujo, siempre hacer un manejo interdisciplinario. Aquí vuelvo y pongo el rol del pediatra.
Estos pacientes no todos deben ir al nefrólogo. Estos pacientes muchas veces debemos alternar los controles entre pediatra y nefrólogo, pero que estén enterados y que estén, digamos, como motivados a hacer ese seguimiento. Hacer un tratamiento individualizado precoz dependiendo de las características de cada paciente, llevar a los niveles de prevención secundaria y terciaria en un intento de mejorar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Julicia.